Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Capricornio. Muchísimas gracias también Capricornio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Capricornio, es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Yo te recomiendo que trates de mirar el tiempo más posible de la lectura porque te van a entregar mensajes claves, ¿vale? Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir el cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. El día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Tengan cuidado con las estafas, yo no pido lo que es número personal, ni entrego lo que es número personal, ningún tipo de dato personal por YouTube. Muy bien. Mi querido Capricornio, ¿sabes qué he podido sentir y qué he podido visualizar? Como un nuevo renacer, como un nacimiento también. He podido visualizar también como si existiera lo que es un ser dentro de un huevo, ¿vale? Como si a lo mejor de repente estuvieran incubando algún ser dentro de un huevo. Lo que es el huevo en la carta del tarot, ¿vale? Nos hablan del mundo y yo siempre lo relaciono con el huevo cósmico. Todo lo que tú quieras se te va a dar. Es como si fuera una maquinita de los deseos. Pero siento que a lo mejor de repente tu deseo, tu regalo que tú estás queriendo, recién está en proceso, cariño. Recién está en proceso. Pero siento que ya está a punto de prácticamente eclosionar. Está a punto de salir ese regalo para ti. Porque yo he podido ver un ser dentro de un huevo. Entonces nos hablan, y yo lo relaciono por la carta del mundo. La carta del mundo yo siempre he dicho que es el huevo cósmico. Todo lo que tú pides se te va a otorgar, pero las cosas están conspirando para ti. Yo lo que puedo ver también, veo muchas alas, veo muchas energías aquí que te están acompañando. Nos hablan de deseos. ¿Por qué el deseo? Porque las hadas también está relacionado con los deseos. Puede ser que a lo mejor de repente tú estás viendo constantemente seres alados, puede ser de repente mariposas, puede ser de repente palomas o algo por el estilo, ¿vale? Vamos a ver qué más nos quieren decir para vosotros. El tarot Rider White, con mucha fe. A ver, vamos a ver, o que a lo mejor de repente en estos momentos te sientes, puede ser en un estado de depresión también, y te gustaría poder romper esas barreras. Vamos a ver qué nos dicen. A ver, la carta de la luna, la carta del 6 de oros, tenemos la carta de la reina de bastos, la carta del 7 de bastos y tenemos la carta de la sacerdotisa. Muy bien. Yo lo que estoy sintiendo, que hay un grupo de ustedes que ha tenido algún tipo de decepción. Quizá de repente tú esperabas más de ellos o de ellas también. Pero sin embargo veo que a lo mejor una de las dos partes como que cuesta que cambie su carácter o de repente le cuesta aceptar de que entre vosotros dos hay química, hay amor, hay pasión. Pero cierra con la carta de la sacerdotisa. Sé que a lo mejor de repente en estos momentos tú no tienes o no te llegan las cosas como tú esperabas en tu vida. Sé que a lo mejor estás diciendo, Richard, no me merezco lo que me está pasando, yo soy una persona buena, yo soy una persona leal, o yo soy una persona que me dedico lo que es al 100% en el trabajo. Pero sin embargo, creo que todo mi esfuerzo no es recompensado. Porque tenemos aquí la carta de la luna y la carta del 6 de oros, ¿vale? La carta de la reina de bastos y la carta del 7 de bastos me dice, hay un grupo de ustedes que se está manteniendo firme. Hay un grupo de ustedes, a pesar que a lo mejor de repente tiene decepciones en su vida, te mantienes firme. Es lo que yo siempre digo. En nuestra vida, cariño, nos puede pasar de todo, de todo. Puedes tener maltratos, puede tener golpes, de repente yo que soy una persona te engaña, te decepciona, te roba, de todo. Pero es muy importante que estas situaciones no dañen lo que es tu niño interior o tu niña
interior, ¿vale? Si te digo cariño, yo lo estoy relacionando para todos, sea hombre o mujer. En cuestión de energía no distingue si es hombre o mujer, te lo entrega. Y te digo cariño si eres hombre o mujer, ¿vale? Para que no existan malos entendidos, porque ya lo ha existido ya. Cariño, tú sabes que eres hombre. Entonces, el que alguien te diga cariño no va a cambiar tu hombría. Tú sabes que eres mujer. El que alguien te diga cariño, no se te van a cambiar tus gustos. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, me dice, a pesar de esto, a pesar que te ha llegado muchos palos en la vida, porque lo has pasado mal, Capricornio, siento un Escorpio, ¿vale? Lo has pasado muy mal, o lo sigues pasando mal, o lo sigues pasando, ¿vale? Estás luchando de repente por querer olvidar esto, por superar todo esto. Pero veo que tienes la carta de la sacerdotisa al final, que nos dice, tú te estás manteniendo firme, yo no sé de dónde sacas energía, cariño, no lo sé, porque no me lo refleja aquí, pero lo vamos a ver. Pero sacas energía de donde no hay y tú vas a obtener recompensas al final, porque cierras con la carta de la sacerdotisa, madurez, evolución. Por eso te digo, yo no sé de dónde viene esa energía. Puede ser una energía de repente de alguien que no está en este plano terrenal, que te dice aquí estoy y que te está ayudando, o puede ser de repente la conexión de tus hijos, que te da fuerza, te da vitalidad para continuar con esta lucha. Vamos a ver, te voy a entregar un mensaje de los arcángeles, ¿vale? Es muy importante. Por eso siempre digo, miren la lectura completa porque ahí te va a dar claves. ¿Para qué? Para que soluciones tus problemas, tanto en el amor, tanto con el ex, tanto de repente en la economía, en cualquier punto. Pero si tú vas de largo, pues te vas a perder mensajes. Vamos a ver. Un mensaje de los arcángeles, siento un Sagitario, Capricornio y es Escorpio. Compasión. Escucha. Nos dicen, el arcángel Saquiel, presta atención a tu corazón en este caso, así como en la relación con todos los que se vean afectados, incluido tú mismo. Es increíble porque te decía, yo no sé de dónde sacas tu fuerza, porque estás protegiendo lo que es a tu niño o a tu niña interior. Porque cuando afectan a tu niño o a tu niña interior, se acaba prácticamente tu esperanza o tus ganas de creer en los demás. Y yo veo que tú todavía tienes fe. Tienes fe en lo que es en la humanidad, tienes fe todavía en el amor, tienes fe de repente en las personas que te rodean o que esta persona va a cambiar. La persona que te ha decepcionado, la persona por la cual tú estás esperando más, ¿vale? Nos dicen, compasión, presta atención a tu corazón en este caso, así como en la relación con todos los que se ven afectados, incluido tú mismo. Sigue queriéndote, cariño, sigue valorándote, respetándote, porque tú vas a llegar lejos, ya te lo digo, tú vas a llegar lejos. Muy bien, vamos a ver ahora signos con los cuales vosotros están lidiando o van a lidiar. Vamos a ver, signos. Me sale un Libra, me sale lo que es un Virgo, me sale un Géminis, Tauro y un Leo. Muy bien. Puede ser que a lo mejor de repente vosotros están en una encrucijada entre un Géminis y un Tauro, ¿vale? Puede ser. Solamente te lo menciono. Te enseño las cartas. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental para vosotros con mucha fe. A ver. Veo una propuesta o veo que hay una persona que viene a tu vida. Porque tenemos aquí la carta del Caballero de Oros. Hay una propuesta que puede ser lo que es en la parte laboral, negocio, trabajo, o viene una persona a tu vida. La carta del 9 de espadas. Veo que esta propuesta puede ser que a lo mejor me digas, Richard, he conocido a una persona pero no estoy muy seguro o muy segura si esta situación puede funcionar. O simplemente la persona de mi interés me está pidiendo de que hagamos el cambio ya. Y esta situación pues te tiene un poco de repente desconcertado o desconcertada, ¿vale? Porque veo que piensas, veo que meditas, veo que te levantas en las noches. No hay tranquilidad en ti en estos momentos. Sale la carta así, tienes miedo, cariño, veo que tienes miedo. A lo mejor de repente sientes que todo el mundo es igual o que todo el mundo te va a pagar mal. Por eso te decía, no permitas que contaminen tu niño o tu niña interior. Tienes que seguir creyendo en las personas, ¿vale? Todos vamos a tener momentos difíciles y momentos buenos, pero tienes que seguir creyendo. Me dicen, te da miedo las oportunidades
te da miedo el cambio, te da miedo empezar de repente algo nuevo, te da miedo de que esta persona sea sincero o no, o sincera, ¿vale? Vamos a continuar. Sí, la carta del 10 de espadas y la carta del paje de bastos. Veo, cariño, que también yo lo que estoy viendo aquí, hay encuentros, hay propuestas, sí, o comunicaciones de una forma directa o indirecta. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, me ha llegado como un baldazo de agua fría la comunicación de una persona. Yo no esperaba, dice que quiere hablar conmigo, me pide una oportunidad, pero yo tengo mis dudas, yo tengo mis miedos. Yo siento que todavía no es momento. Si tú estás sintiendo esto, mi querido Capricornio, yo te recomiendo que tú te des un tiempo para reflexionar, ¿vale? Para meditar lo que realmente tú quieres en tu vida. Con esto no te digo que le cierres las puertas. Si esta persona tiene interés por ti, te va a saber comprender, te va a saber esperar. Pero si no, pues simplemente dará media vuelta y buscará lo que está buscando. Porque a lo mejor de repente tu intuición te está advirtiendo de que ellos o ellas quieren estar contigo más lo que es en la parte sexual. Muy bien, y quizás no es algo que tú estás buscando en estos momentos. Muy bien. La carta de la estrella, la carta del as de oros y tenemos la carta del loco. Por otra parte, yo lo que te puedo decir también aquí, cuando tú empieces a meditar, a reflexionar, a pensar, ¿qué es lo que quiero realmente en mi vida? Cuando empieces a soltar, nos están diciendo que te está esperando una energía, alguien nuevo también, ¿vale? Alguien nuevo. Alguien nuevo la cual te trae lo que es un regalo divino, la cual te trae lo que es tu evolución, tu tranquilidad. Pero sale aquí la carta del loco que nos dice, tienes que atreverte. Por eso te digo, Capricornio, si has tenido decepciones, si lo has pasado mal, si sientes que a lo mejor el mundo se te viene encima, no todos van a ser igual, no todas van a ser igual, porque a ti te viene lo que es una oportunidad. Solo es cuestión que no contaminen tu esencia, que no contaminen tu energía. Mira esta carta. Te viene algo maravilloso, ¿vale? Pero yo te voy diciendo la historia cómo va. Los pasos que tú tienes que hacer. No es cuestión que yo te diga, sí, te viene alguien maravilloso, alguien te viene a pedir perdón. No, es que un tarotista no puede darte ese tipo de información. Un tarotista tiene que darte toda la información que pueda para que tú tomes la decisión correcta. Porque si yo te digo, oye, mira, viene tu ex aquí, ya está, tú dirías, oh, Richard, pues entonces viene porque quiere estar conmigo. No, a mí me dice, viene una persona a tu vida, que puede ser del pasado, o aparece una persona nueva en tu vida, pero tú te lo piensas. ¿Tienes miedo que a lo mejor de repente pases por lo mismo que has pasado en relaciones pasadas? ¿O tienes miedo que esta persona solamente está contigo para pasar un rato? Pero nos dicen, no todo el mundo es igual. Date una oportunidad, atrévete, no permitas que contaminen tu esencia. La carta del 9 de bastos y tenemos también la carta del paje de copas. Siento que para muchos de vosotros también de repente hay una distancia aquí. Siento que a lo mejor de repente muchos de ustedes están teniendo contactos o tienen muchas historias. O la persona de tu interés está lo que es en el extranjero, o tú estás teniendo contacto, comunicación con personas que pueden estar de repente fuera de tu entorno o a través del internet, ¿vale? Veo que muchos de vosotros también de repente se han estado aventurando con muchas historias, o tú conociste a una persona la cual solamente estaba vinculado con la parte pasional o pasarlo bien un rato, pero veo que las cosas cambian. Veo que las cosas cambian aquí. ¿Por qué te digo? Porque yo veo propuestas de amor, yo veo acercamiento. Lo que empezó como un juego, lo que empezó de repente como una aventura, se vuelve lo que es a sentimientos, amor, ¿vale? Mira, es esto, cariño. Siento que algunos de ustedes también tienen miedo a ser juzgados, a ser juzgadas. Tranquilamente, lo que empezó como un juego, especialmente para aquellos que tienen una pareja, relación de amantes, relaciones ocultas, uno de vosotros dos ama más, ¿vale? Entonces veo que las cosas están saliendo de contexto. Si tú estabas con una persona, la cual lo tenían claro, solamente pasarlo bien, ¿vale? Nada de tener una relación más íntima como pareja, porque tienen su historia. Veo que se están enganchando, veo que se están acostumbrando, se están enamorando,
¿vale? ¿Por qué? Pero tienes miedo a ser juzgado o juzgada, o tienes miedo de repente a que las cosas salgan a la luz también. Ese es tu temor. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé por qué he podido sentir gritos de niños. Gritos de niños. O tú lo escuchas, o a lo mejor de repente puede ser que exista, sabes que puede traer consecuencia con tus criaturas, ¿vale? La separación. La letra Y, la letra W, la letra M, la letra A, la letra O y la letra U. O a lo mejor me dice Richard, en estos momentos me estoy separando de una persona y los que sufren más son mis hijos. Puede ser, porque he sentido gritos como de llanto, de separación, de no aceptar de que esto está pasando, ¿vale? O tú lo escuchas de repente en algún momento en tu casa que puede ser una energía. Puede ser una energía o puede ser un hijo o una hija que no está lo que es en este plano terrenal, ¿vale? Tú ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Vamos a ver en tema trabajo, ¿qué nos quieren decir? Vamos a ver. Me sale la carta de la Reina de Copas, me sale la carta del 10 de Pentáculos y me sale también la carta del Paje de Espadas. Puede ser que a lo mejor, cariño, me dice Richard, por más que trato de enviar currículo no consigo algo. A mí me están diciendo que tienes que esforzarte más, ¿vale? Que tienes que, si antes de repente dedicabas 10 minutos, solo 10 minutos para el tema laboral, ahora tienes que aplicar de repente 1 hora o 2 horas para que puedas conseguir lo que tú quieres. Siento que muchos de vosotros de repente también me dice Richard, voy a tomar mi agüita. No siento el reconocimiento de repente de tu jefe, del supervisor o simplemente en el trabajo donde tú estás. Tú necesitas reconocimiento. Por más que te esfuerzas, siento que ellos no reconocen de que tú eres clave o una persona importante. Me sale la carta del Paje de Copas. Me dicen, si tú no estás conforme en un lugar, si estas personas no reconocen tu valor, pues simplemente tendrías que optar por algo nuevo. Y el otro punto, si tú te esfuerzas un poco más, vas a obtener esa oportunidad de tener ese trabajo o simplemente ese proyecto que estás buscando, ¿vale? Muy bien, vamos a ver qué nos dicen ahora lo que es las características. Te voy a entregar un mensaje del oráculo. Yo con mi caramelito para la garganta. Listo. Mensaje del oráculo. Vale. El mensaje del oráculo me dice, cariño, creo que muchos de vosotros de repente recuerdan a través de la ropa o tienes una prenda de una persona que puede ser menor, me dice, ¿vale? La energía todavía continúa ahí, está ahí. Por eso escuché el grito de los niños. Puede ser que muchos de vosotros han tenido pérdida de algún hijo o de algún sobrino o una persona menor. Entonces me dice, tú tienes algún recuerdo de esta persona, por eso que la energía continúa ahí. ¿Por qué te digo? Porque tengo el perchero de los recuerdos y este símbolo en la cultura india nos hablan de los niños, ¿vale? Que es un elefante, que es como un niño con cara de elefante, ¿vale? Nos hablan de los niños. Entonces me dice, y según la mitología, yo no lo conozco al 100%, pero voy averiguando, es un rey que perdió a un hijo o a una hija, ¿vale? Que fue decapitado y entonces, como no quería perder, hizo como un pacto para que su hijo continúe vivo o su hija y se lo puso lo que es una cabeza de elefante, sí, de elefante. Luego te voy a buscar porque a medias me lo sé la historia. Entonces el oráculo me dice, Capricornio tiene de repente el recuerdo de un hijo que partió, de una hija o de una persona menor. Entonces por eso que tú escuchas o sientes su energía. Eso es lo que me dice el oráculo, ¿vale? Está todavía ahí. Yo te recomendaría, cariño, que lo dejes ir. No puede continuar en este plano terrenal. No puede. Tiene que pasar al otro lado. Pero no se va de repente porque tú todavía lo lloras o lo sufres. Pero tiene que pasar al otro plano, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dicen. Las características. A ver,
las características. Dice, muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra. Algunos de ellos o de ellas son delgados o delgadas, cabello castaño o cabello rubio. Hombres, tienen barbas, mucha barba, ¿vale? Puede ser que inclusive tenga el cabello negro y con mucha barba también. Puede ser que ustedes tengan un vínculo de una hija o de un hijo, tómalo de una forma general. Yo veo aquí una hija, pero pueden tener un vínculo. Pero sin embargo veo que su entorno está como oscuro. Puede ser un luto, pero sin embargo el vínculo está de la hija o del hijo. Veo que todavía entre vosotros hay algo que vivir, hay una situación que contar. La carta del caballero de espadas. Puede ser que también de repente vosotros, con la carta del 3 de oros, tengan un negocio familiar o trabajen en el mismo proyecto o en el mismo lugar. La carta del caballero de espadas. La persona de tu interés tranquilamente maneja una moto, ¿vale? O le encantan las motos, o trabaja en una tienda vendiendo motos o accesorios de motos. Es una persona también muy deportiva, es una persona que también de repente le encanta lo que es la cacería, es algo que a mí no me gusta. Veo que a lo mejor de repente esta persona se ha puesto en contacto contigo, pero así como llegó, se fue. La carta del 6 de copas. Puede ser que también con la carta del caballero de espadas, me olvidaba, tú estás lidiando con una persona de elemento aire. Un Géminis, un Libra, un Acuario. A lo mejor de repente te da tristeza dejar a esta persona también. O la distancia. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento agua. Puede ser que la persona de tu interés trabaje como veterinario o le encantan los animales. O simplemente vosotros se conocen desde la infancia, ¿vale? O en tu juventud también. Veo que actualmente de repente tiene mayor de 40 años. Es una persona delgada, puede ser también con textura normal o gruesa, pero me sale aquí delgada. Se viste de una manera sport elegante, camisas, especialmente le encantan las camisas a cuadro, le gustan los tejanos, los jeans, y usa de repente botas o algún calzado que parece zapatilla, pero le gusta el color negro. La carta del rey de copas. De repente la persona de tu interés vive cerca de la playa del mar, mayor de 40 años. Creo que entre vosotros hay distancia o en estos momentos están de repente un poco peleados. Muy bien. Te enseño las cartas, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura. Comenta, por favor, y ya me estarás contando qué es lo que ha podido sonar mejor lo que es en tu lectura. Hasta la vista, Capricornio.